en la historia, o más bien en la estrategia de David, Urías resolvió de una manera en la que nosotros estamos tratando de escudriñar, estamos tratando de entender qué fue lo que llevó a Urías a resolver de la forma en la que resolvió. Me explico. Durmió a la entrada de la casa del rey, decíamos. Ciertamente convivió con David, pero él asumió una postura reconociendo la postura en la cual él estaba afianzado, que es la postura de un siervo, y nunca consideró en su corazón ir a casa y descansar. Y también esa decisión la vamos a encontrar en una réplica que David le va a hacer a Urías, en donde le pregunta: ¿por qué no fuiste a casa a descansar? Y a mí me gusta mucho la respuesta que le da Urías. Ahorita vamos a ir por allá. Pero veíamos también el carácter de este hombre, ¿no? Y lo elogiábamos precisamente porque es un carácter íntegro, un carácter determinado, un carácter fuerte, la verdad, para circunstancias como esas. Lo estábamos elogiando, y por supuesto yo te preguntaba, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Urías? ¿Cómo nosotros resolveríamos estando en los zapatos, por decir de alguna manera, de Urías? Así que a mí me gustaría entender, o más bien avanzar en este estudio, aplicando esto que hemos estudiado, para después continuar con otros versículos que deseo estudiar, pero aplicándolos de manera particular. Así que déjame iniciar con esta pregunta. ¿Por qué? Y te lo dices un momento. ¿Qué harías tú o qué hubieras hecho tú en la misma posición de Urías? Muchas veces, hermanos, nosotros nos encontramos en escenarios similares a los de Urías, donde todo parece favorable, donde todo parece correcto, donde todo parece, pudiéramos decir, bueno, ¿por qué no, verdad? Si el mismo rey, en el caso de Urías, me está diciendo que lo haga, ¿qué me impide no hacerlo? Sin embargo, aquí viene lo importante, y aquí viene parte de lo que nosotros podemos escudriñar o entender en el carácter de Urías. Nosotros, ¿cómo leemos este tipo de escenarios? Hablando espiritualmente hablando. ¿Cómo nosotros leemos este tipo de escenarios en donde en la vida cotidianamente, seguramente ayer, seguramente antier, o yo no sé en qué momento de tu vida, que estoy seguro que fue muy reciente, o mañana mismo en tu trabajo, en donde estés, te vas a encontrar en situaciones similares? Así que la pregunta es: ¿qué harías tú, hermano? ¿Cómo hubieras tú decidido si hubieras sido Urías? ¿Sobre la base de qué cosas hubieras tú decidido, poniendo el ejemplo de Urías, ir a casa y descansar, o hubieras preferido ser tan determinante como Urías? Y yo he meditado en esto porque yo me he encontrado, por supuesto, en situaciones similares, y lo platicaba con algunos hermanos, me parece, días atrás, y evidentemente, hermano, la respuesta a esta pregunta en cuanto a mi decisión tiene que ver no con las circunstancias. Bueno, en efecto sí, porque las circunstancias, por supuesto, nos colocan en ese momento, pero las circunstancias nos llevan a preguntarnos, evidentemente, en cómo está mi relación con mi Señor. Porque si mi relación, vaya, donde quiero llegar es, mi relación con mi Señor me va a llevar a tomar la decisión que a mi juicio, evidentemente, es lo correcto o no lo correcto. Déjame me explico un poco más. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones muy similares, te decía, donde creemos que estos caminos o estos escenarios pueden ser favorables, y si los hacemos no pasa nada. Sin embargo, nosotros tenemos que determinar qué es lo que nos va a llevar a nosotros decidir si lo que hacemos es correcto o no es correcto. Y ahí quiero entrar al punto o analizar cómo está nuestra relación con nuestro Señor. Porque mi relación con mi Señor, la forma en la que yo me relaciono con mi Señor, la integridad con la que yo vivo, es decir, la seriedad con la que yo vivo el Evangelio, me va a enseñar a mí si lo que voy a hacer es correcto o no. Muchas veces, por ejemplo, consideramos decidir en base a nuestros valores, nuestros principios, o nuestra integridad, permítame llamarle así entre comillas, puede descansar en el error de nuestros valores. Lo que nosotros determinamos que es correcto, nuestra cosmovisión de vida, nuestro entendimiento basado en la experiencia de vida, en la educación, en los valores que se nos han inculcado a lo largo de la vida por nuestros padres. Y, ¿por qué no? Hay que decirlo, hay principios o valores que pudiéramos decir que evidentemente son correctos, ¿no? Respetar, por ejemplo, es un
pues es un valor que obviamente todos tenemos que tener en nuestras vidas. En general, la urbanidad, ¿no? Buenos días, buenas tardes, gracias, por favor. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros pensamos que al estar en situaciones como esas, lo que nos va a llevar a decidir qué es lo correcto, si pensamos que son nuestros valores, ahí nosotros tendríamos que preguntarnos si esos valores nos van a llevar a vivir definitivamente en la integridad que Dios demanda. Porque la integridad del hombre siempre ha sido cuestionada por Dios. El hombre no es íntegro naturalmente, hermanos, y usted y yo lo sabemos. Tú y yo tenemos injertado el pecado, y una vez injertado en nuestro corazón el pecado, nos lleva a tomar decisiones que omiten el consejo de Dios, que obviamente aún incluso conociéndole, lo que deseamos hacer es ignorarlo, es decir, yo creo tener más razón para decir esto es lo correcto, y ahorita vamos a ver ese punto. El punto está en que entre lo que Dios dice y el hombre dice, hay un enorme vacío en el medio, porque somos diametralmente opuestos a lo que Dios dice. Cuando nosotros no le conocemos, no buscamos entender su voluntad. De ahí que yo no puedo decir que voy a partir a tomar decisiones considerando mis valores. No puedo yo basarme en mi integridad, porque la integridad del hombre, hermanos, se basa precisamente en sus hechos morales o en sus juicios, que a su juicio, valga la redundancia, considera que son correctos. Entonces, concluimos o podemos pensar, hermanos, y de hecho yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en esto que te voy a decir. La integridad es una virtud que hoy en día está muy devaluada en nuestra sociedad. Se considera una persona íntegra cuando se le dice, se le dice que esta persona es íntegra porque tiene un buen honor. No, es honorable, es súper educada, porque es portador de buenas obras, hace cosas dignas y la gente lo reconoce, porque toma decisiones positivas, porque no tiene un récord de antecedentes penales, y por eso consideramos, ojalá no sea el punto, que es una persona íntegra, trabaja, es caritativo, es bondadoso. Pero aquí la pregunta es, ¿y cuál es la opinión de Dios respecto a ti y a mí en cuanto a nuestros actos morales? Hermanos, la verdadera integridad, y esto es lo que Urías la historia de David nos va a enseñar, comienza en la justicia de Dios. ¿Sí me escuché? ¿Sí lo entendieron, verdad? ¿O lo hablé fuerte o no? La verdadera integridad comienza en la justicia de Dios. Esto es, en lo que Dios dice. Tú eres justificado, somos hallados justos delante de Dios, por supuesto. Pero una cosa es ser hallados justos delante de Dios, y otra cosa es ser considerados por Él como un hombre justo. Usted se acordará de Job, ¿verdad? La historia comienza a principios del capítulo hablando de que era un hombre, ¿qué cosa? Justo, ¿verdad? Dios lo está diciendo. O sea, es un hombre intachable, un hombre honesto, serio con lo que Dios dice, y no le interesa otra cosa sino solamente lo que Dios dice. De ahí, hermanos, que eso es lo que Dios nos está tratando de enseñar también en esta historia. La integridad comienza, hermanos, cuando nosotros entendemos cuál es nuestra condición, y nosotros sabemos cuál es nuestra condición, y lo vamos a leer ahorita en un momento más, como Isaías lo explica. Estamos, dice, infectados por el pecado. Pero entendiendo nuestra condición, nosotros asumimos una condición después, al conocer al Señor, que tiene que ver con esa integridad, que no es otra cosa sino con la seriedad con la que Dios me enseña a que yo debo de vivir en el Evangelio. Y la integridad de la cual el Señor me habla tiene que ver con no solamente ser honesto, ser serio, amar lo correcto aun cuando nadie me ve. Tiene que ver con lo que te explicaba el domingo anterior, con lo que Pablo le decía a su hijo Tito, ¿no? O sea, vive de una manera irreprochable, de tal forma que los que te ven, pues tú seas ejemplo de ellos y enseñes, pero esa sea una base que te ayude a ti y no te señale. Lo importante, hermanos, y te decía hace un momento, es qué opinión tiene Dios de mí. No es cómo me percibe la sociedad. Por supuesto que hay cosas que debemos de interesarnos en ese punto, ¿no? La sociedad, la gente, los que nos ven o nos conocen, deben de tener un juicio correcto acerca de nosotros, porque
Ciertamente, aunque muchas de las decisiones que tomemos no les agraden o no estén de acuerdo, lo cierto es que ellos deben de ver en nosotros que buscamos adorar a Dios. Y tal vez te van a decir que eres religioso, muy legalista, etcétera, etcétera, pero esa opinión no es mala, porque tú sabes que lo que estás haciendo es queriendo agradar a Dios, no al hombre. Sin embargo, hermanos, lo que importa es qué opina Dios de mí. Porque lo que yo quiero es lucir esa integridad para lucir su gloria, para que yo pueda decir que soy intachable, porque mis obras, que son obras dignas de Dios, reflejan su gloria, su justicia, y ojo con esta palabra, pureza. Pureza. Eso es integridad. Donde nadie me ve, donde nadie me observa, donde yo sé que puedo. Escuchaba, ¿no?, a unos compañeros ahí en el trabajo que le daba un consejo uno a otro ahí y le decía, pues hazlo, total, es una calillita o canillita, algo así, no sé cómo se dice. Pero yo veía, ¿no?, que el punto era hazlo porque no te ven. Y nosotros, hermanos, al conocer al Señor, nos demanda que hagamos todas las cosas para su gloria y que esas obras reflejen su gloria, pero que evidentemente sean irreprochables, para que el día de mañana, incluso ahí donde nadie nos ve, nosotros seamos hallados por Dios como hombres justos, como mujeres justas. Entonces, para resolver ese punto, yo te preguntaría, ¿sobre la base de quién descansa tu integridad o tu justicia? ¿Sobre la base de tu moralidad, de tus valores, o sobre la justicia de Dios? ¿Cuál es el fundamento, vaya, sobre la cual tú descansas a la hora de tomar decisiones? ¿Es tu cosmovisión de vida, esa corriente relativista donde todas las cosas son buenas? Porque eso es lo que impone, ¿no?, esa corriente. No, puedes hacer lo que sea. Las cosas, todas son buenas, nada es absoluto, y como nada tiene o posee una verdad absoluta, pues todo lo que tú hagas es bueno. Al final de cuentas, nada te es impedido hacer, y adelante, ¿no? Eso es lo que enseñan ese tipo de corriente. Todo es bueno. Sin embargo, hermanos, este tipo de posiciones, este tipo de asumir ese tipo de doctrinas, o asumir doctrinas, como decimos, sincretistas, donde mis decisiones son basadas en lo que Dios dice, pero voy a agregarle algo más porque escuché un consejo que me gustó ahí en las redes sociales o en el YouTube. Es decir, compartimos la opinión de Dios y lo que el mundo me ofrece, y hacemos un collage ahí, y de eso, en base a eso, yo decido lo que voy a hacer. Bueno, yo te sigo preguntando, ¿cuál es la base de tu integridad o de tu justicia? La única forma, y con esto es bien importante afirmarlo porque me va a dar la base para lo que sigue en lo que estamos explicándonos, lo estoy explicando, es que la única forma de tener certeza para vivir en integridad, hermanos, es en la palabra de Dios. Solo Dios, únicamente Dios nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es santo y lo que no es santo. Mi integridad comienza, hermanos, cuando Dios, en esa seriedad que demanda de mí, me muestra su santidad, me exhorta a vivir en santidad, es decir, vivir apartados totalmente del pecado, que examinemos nuestro corazón, que meditemos en nuestros actos, en nuestras obras, como el profeta Ageo lo explicaba, cuando reflexionamos en nuestros caminos, incluso en nuestras opiniones personales. Hermanos, en otras palabras, todo debe de girar en torno a lo que Dios dice. Todo gira en torno a su voluntad. Todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos deben de oscilar, de girar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice aquel que es santo, es justo, es recto, íntegro y que anda en verdad? Que nos enseña a andar en verdad y que nos muestra las formas, el camino. Y yo aquí destaco la verdad, la actitud de un hombre como Urías, que no sabemos, porque la historia no nos explica si era un hombre que amaba al Señor. Sin embargo, vemos la actitud que asumió de no dejarse presionar por lo que el rey le decía, ¿no? Ve y descansa a tu casa, ¿no? Él solamente, y tú lo veías conmigo el domingo pasado, él se quedó, dice, a las puertas del palacio, a las puertas del rey, y durmió con los siervos. Eso es lo que él hacía, eso es lo que él quería. ¿Por qué? Porque él no se dejó presionar por lo que el rey le decía, sino que él deseaba simplemente hacer lo que a su juicio él consideraba correcto. Te decía, en su convicción, no sabemos este hombre si realmente era un hombre que amaba al Señor,
Sin embargo, la historia nos explica que era un hombre con una integridad y una determinación, wow. Y yo te decía que los conceptos del mundo, en cuanto a la integridad, los conceptos del mundo y de Dios son antagónicos, son completamente opuestos, porque es Proverbios mismo en capítulo 14, versículos 12, que nos dice algo interesante. Por ejemplo, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, ¿verdad? O sea, hay muchos hombres que dicen, es por aquí, esta es la línea, pero al final es un camino de muerte. Y esto nos lo explica el proverbista para que tú y yo entendamos, hermanos, de que muchas veces nosotros consideramos en nuestros caminos, en nuestras opiniones o decisiones, que esto es lo mejor. Pero ¿y cuándo le preguntamos a Dios? Proverbios 12:15, el camino del necio es recto, fíjate, ¿no? O sea, su juicio es íntegro, es correcto, es honesto a sus propios ojos. Pero el que escucha consejo es sabio. Perdón. Hermanos, Dios nos enseña, Dios nos explica, hermanos, que nosotros podemos tener opiniones a nuestro juicio que son correctas, decisiones que a nuestro juicio son caminos rectos, pero al final son caminos de muerte. El creyente, hermano, no determina su integridad tomando como estándar la opinión de la santidad. Yo te decía hace un momento, ¿qué dice Dios? Eso es lo que más me importa, eso es lo que yo más deseo. Incluso las mismas leyes, ¿verdad? Muchas veces se aprueban leyes que son contrarias a lo que Dios dice, pero decimos, pero están escritas, por lo tanto son correctas, son morales, son buenas, las puedo hacer. No precisamente. Y encontramos bastante historia en la Escritura donde vemos hombres que preferían darle la gloria a Dios antes que al hombre, siguiendo preceptos de hombre, ¿no? No porque fueran rebeldes, sino porque se oponen a lo que Dios dice. Entonces no son conceptos morales, no son leyes, no son como visiones de vida lo que nos van a regir, es su palabra. Nuestros valores no nos hacen justos a los ojos de Dios. Y fíjate, con esto ya casi voy a concluir, pero Isaías lo decía hace un momento y nos explica por qué nosotros no podemos decir que lo que hacemos es íntegro si no es de conformidad a lo que Dios establece como una verdad. Isaías 64:6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. ¿Oíste esa palabra? Nueva traducción viviente. Todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, o sea, hay veces que nosotros, fíjate, sin conocer al Señor, en aquel tiempo cuando no conocemos al Señor, o tú ves hombres allá afuera que hacen cosas, wow, ¿no? Que tú dirás, wow, eso es correcto, es muy bueno. Pero eso no significa que no esté infectado por el pecado, no significa que él significa que él es un hombre íntegro delante de Dios. Pueden hacer cosas buenas en sus actos de justicia, sin embargo sigue estando infectado igual. Por lo tanto, dice el profeta Isaías, no son más que trapos sucios, como las hojas de otoño. Nos marchitamos y caemos, o sea, son temporales tus obras, son inútiles, son corruptas, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Lo que hace el pecado es, a pesar de mi acto de justicia, lo que sigue dominándome, lo que sigue condonándome, lo que sigue haciéndome sucio, es el pecado que mora en mí. Por lo tanto, yo no puedo ser justo, no puedo ser íntegro, no puedo ser recto, si mi corazón no está unido a la voluntad de Dios. Por eso nuestros valores, nuestros principios, nuestra cosmovisión de vida no nos puede hacer justo delante de Dios. Y concluyo con un capítulo más de Romanos que nos enseña algo que lo he leído muchísimo, pero que afirma lo que te estoy diciendo. Porque no hay ni un solo justo, no hay ni uno que sea justo. Y el versículo 12 12 líneas después dice, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Versículo 18, jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Wow. La verdad quisiera abordar mucho más esto, pero ya me ganó el tiempo. Hermanos, solamente Dios, en los caminos de Dios, afianzándonos de su verdad y de su palabra, nosotros encontramos la verdadera integridad. Yo con esto voy a concluir, pero hermanos, lo que quiero analizar, partiendo de esto que te estoy diciendo, es cómo David replica cuestionando lo que David le dijo en su momento, ¿no? David le decía, vete a descansar. Y nosotros encontramos en el versículo 10 de ese capítulo que estamos estudiando la respuesta de Urias. Léala por favor en casa. Léala. ¿Por qué? Porque hay tanta enseñanza en esto que yo quiero explicar. Pero no quería saltarme a lo anterior. Así que partiendo de lo que ya analizamos, vamos a ver el próximo domingo el versículo 10 y obviamente la siguiente estrategia de David, ¿no? Que tiene que ver con su plan, según lo que hablamos. Amén.
Padre, te damos tantas gracias, Señor. Tú has sido tan fiel, tan bueno, tan maravilloso, Señor. Nos quedamos tan perplejos y sorprendidos, Dios, cuando nos encontramos con la hermosa belleza de tu santidad y descubrimos que aún nuestros propios caminos, a pesar de conocerte, Señor, si no están alineados a lo que tú dices, si omitimos algo de lo que tú dices, podemos incurrir en pecado, en desobediencia, en rebeldía. Señor, sin embargo, como hombres y mujeres justos e íntegros delante de ti, siendo justos o justificados por la causa de Cristo, queremos pedirte que coloques en nuestro corazón integridad, Señor, pureza, honestidad, seriedad por tu palabra, para hacer lo correcto, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de tu preciosa palabra, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, sé tú en nosotros. Bendícenos, Señor, como lo has hecho grandemente en Cristo Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Amén. Amén. Dios les bendiga.